Hola aventureros, ¿cómo están? Maella Pam, Maella Pam, Maella Pam, Maella Baby. Yo soy Natalia y este es mi canal. En el primer episodio, ¿por qué episodio? En el primer capítulo de este canal nos aventuraremos a conocer las iglesias, catedrales, templos sagrados, capillas o como lo llamen ustedes del Paraguay. Así que acompáñenme. Ya, llegamos a nuestro primer destino, la iglesia Madre del Buen Consejo, más conocido como el Templo de los Heraldos del Evangelio, aquí en la ciudad de Ypacaraí. Esta iglesia es considerada como la más bella y la más imponente del Paraguay, por su imponente arquitectura y estilo neogótico que hace que se la considere como única en su estilo en nuestro país. Así que vamos para allá. Bueno, ya llegamos y esa que está detrás de mí no es la iglesia. Es esta, pero este no es el acabado final y cuando estemos adentro les voy a contar por qué. Uno de los miembros de la congregación me acaba de contar que la iglesia empezó su construcción en el año 2017, pero actualmente se encuentra aún inconclusa debido a que el avance de la construcción depende del aporte voluntario de sus feligreses. El techo, tienen que ver el techo de esta iglesia que es magnífica y vamos a mostrar ahora. Miren lo que es esto. Es hermoso. La estructura principal del templo es de hormigón, pero en el interior encontramos materiales más nobles como la madera, el yeso y pinturas alusivas a personajes bíblicos como María o los ángeles. Un techo pintado en azul con aproximadamente 200.000 estrellas blancas que emulan el firmamento. Y algo que la hace diferente de los demás templos es la presencia de colores vivos entre su pintura, además de otros aspectos arquitectónicos. Los heraldos del Evangelio, también conocidos en algunos lugares como Caballeros de la Virgen, tienen su espiritualidad cimentada en 3 puntos esenciales: la Eucaristía, María y el Papa, teniendo una especial devoción por la figura de la Virgen de Fátima. Como nos queda de camino, quisimos hacer una parada aquí en la Capilla San Pablo, más conocido como Curuzú Pablito, ubicada en el kilómetro 42, ruta 2, aquí de la ciudad de Ypacaraí. Vamos a ver. En vísperas de la celebración del Día de la Virgen de Cacupé, en este lugar fallece de sed un pequeño niño llamado Pablito en brazos de su madre, quien después puso una cruz en el sitio en memoria de su hijo. Cuentan que tiempo después en el mismo lugar nació un manantial, convirtiéndose así en una parada donde la gente puede descansar y calmar su sed. Llegando y ya pueden ver la Basílica de Cacupé.
llegamos a la basílica, es la que está allá atrás. Pero antes de entrar me gustaría contarles algo que me pasó al llegar. Miren, miren. Esta es la Virgen, ahí ven, la Virgen. Bueno, como ven, tiene el moñito y todo. Y me dijeron, una niña se acercó a mí y me dijo que me regalaba esto, me regalaba esta Virgen por ser muy bonita. Y yo caí en sus palabras, fui engañada. ¿Saben por qué? Porque me dijo que a cambio del regalo que me dio, yo le tenía que comprar un rosario. Un rosario. Y como yo ya acepté su regalo, porque creí en sus palabras, no solo los hombres engañan. En fin, tuve que comprarle su rosario y me costó 15.000 guaraníes. Así que ya saben que si vienen aquí, les van a aparecer estas personitas que le quieren regalar cosas diciéndole que son muy bonitos y bonitas, y no. Ahora sí, ya nos acercamos a la basílica y vamos a entrar adentro. Y vamos a ver qué hay. Bien, ahora terminó la misa y vamos a entrar un momentito, nos van a permitir entrar un ratito para tomar algunas fotos, para hacer unas tomas adentro. Así que vamos. Salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de 10 cordas e da harpa. El nombre Cacupé deriva de la palabra guaraní Caahuicupé, que significa detrás de la hierba. El proyecto original de la basílica fue elaborado por el arquitecto Miguel Ángel Alfaro, quien estuvo inspirado en las monumentales basílicas del Renacimiento europeo. Y en el año 1941 comenzó la obra, para la cual el arquitecto Alfaro hizo traer en carretas piedras del Cerro Cristo Rey. A la basílica le llevó un lapso de 61 años para llegar al final de su construcción. Fue precisamente durante la Guerra del Chaco que la fe popular hacia la Virgencita Azul de Cacupé creció y llegó a su cúspide. Debido a la pandemia, este año la peregrinación hasta la basílica estará prohibida, pero se realizarán 2 misas por día entre el 5 y el 8 de diciembre. Bueno, chicas y chicos aventureros, llegamos por hoy hasta aquí. Mañana seguiremos con más iglesias, santuarios, o como lo llamen. Por hoy estoy cansada. Fuimos también a la iglesia de Tomatí, pero estaba cerrada. Pero sí nos sacamos algunas fotitos en el mirador de Tomatí. También vinimos aquí, van a ver. Aquí en la iglesia de Emboscada, pero está también cerrada. Así que nos vemos mañana. Buenos días, María Papendeco. Ya estamos aquí en la ciudad de Itagua y hoy vamos a intentar entrar en la parroquia Virgen del Rosario de esta ciudad, que está para allá. Miren, esta es la iglesia a la que vamos a intentar entrar el día de hoy, pero antes vamos a ir a hablar con el párroco a ver si nos da permiso y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Vamos!
Fracasamos. El párroco, fuimos a preguntar al párroco si podíamos ingresar a la iglesia, a hacer unas tomas, a contar un poco de su historia y nos dio un rotundo no. Bueno, en realidad no fue él, fue por medio de su secretaria, porque ni siquiera quiso hablar con nosotros, él personalmente. Y nadie puede entrar a la iglesia, estamos aquí afuera, por fuera, porque ni siquiera podemos entrar en el patio de la iglesia. Ay, no sé, estas cosas. ¿Cuántos kilómetros vinimos? 55 kilómetros más o menos para nada. Bueno, ya me plagué todo por hoy. Nos vamos a nuestro siguiente destino. Y llegamos a la ciudad de Areguá, la ciudad de la frutilla. Y como pueden ver, allá en el fondo se encuentra la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, que por suerte para nosotros y gracias a Dios está hoy abierta y vamos a poder mostrarles cómo es en su interior. Vamos para allá. Muy bien, chicos y chicas, antes de ingresar a la parroquia, a la iglesia, no se olviden de apoyarme con un like, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. Avisos parroquiales terminados. Ahora sí, vamos para adentro. La iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, construida en parte sobre el antiguo oratorio de Mercedarios en el año 1862, fue restaurada entre los años 1912 y 1914, conservando sus características eclécticas como la mayoría de las iglesias del Paraguay. En el altar mayor se venera a la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad, cuya festividad es celebrada el 2 de febrero de cada año. La ubicación de la iglesia nos permite observar el espejo del lago Upacaraí. Chicos y chicas aventureros, no es en vano que dicen que la tercera es la vencida, porque es la tercera vez que estamos aquí, que venimos a intentar grabar en la iglesia San José de los Campos Limpios de la ciudad de Limpio. Y parece que por fin vamos a poder... hoy vamos a poder grabar y mostrarles lo que es esta iglesia. Según muchos de los ciudadanos de aquí de la ciudad de Limpio, esta ciudad se considera la ciudad pro vida. Y por eso quiero mostrarle esta escultura metálica que se encuentra aquí en la iglesia. Pueden observar. En cuanto al mensaje de ciudad pro vida, personalmente no estoy muy de acuerdo por algunos hechos de acoso ocurridos en esta iglesia. Pero eso no es tema nuestro, así que vamos a seguir recorriendo y descubriendo qué más tienen aquí. La iglesia San José de Limpio también cuenta con su santuario ecológico donde se llevan a cabo las celebraciones a cielo abierto. Y como pueden observar, está adornado con bellos murales. Regresamos, ya estamos dentro de la iglesia San José de Limpio y como pueden observar hay gente porque hubo la celebración de un 15 años. Pero nos dejaron ingresar, así que ahora sí les vamos a mostrar todo lo que hay dentro de esta iglesia hermosa. La iglesia San José de Limpio data de la época colonial. Si bien no existe fecha exacta de su construcción, se presume que el presidente Carlos Antonio López ordenó la construcción de la fachada de este santuario
en el año 1850, sobre los antiguos cimientos de la capilla conocida como Tenientazgo de Limpio, donde se construyó un oratorio en honor a San José, patrono del lugar. Sin embargo, algunos lugareños aseguran que el templo tiene más de 400 años, incluidos los retablos, sus pisos de ladrillo cocido y sus largos corredores que deslumbran por su buena conservación. El lugar transmite una gran paz y profunda tranquilidad. Muy bien, así concluimos este primer capítulo y espero hayan disfrutado de esta aventura. Si les gustó el video, dejen sus likes, comentarios, suscríbanse al canal y no olviden seguirme en mis otras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!